Un fractal es una figura que repite un determinado patrón, dando por resultado formas geométricas que se repiten una y otra vez de forma infinita. En la medida en que este patrón avanza, se obtienen ligeras variaciones generando diferentes formas, pero que en su esencia siguen respetando el origen. Y en diferentes escalas veremos figuras muy similares que respetan siempre una única ecuación matemática. Las formas fractales pueden ser observadas en toda la naturaleza, en la galaxia, en las nubes, en los árboles y también dentro del cuerpo humano, como es claramente visible en los pulmones. Si observamos la naturaleza con la tradicional geometría euclidiana, resulta muy difícil tomar las medidas que surgen de ella. Como bien sabemos, una montaña no es un cono, una serpiente no es un cilindro, y la copa de un árbol no es perfectamente esférica. La naturaleza es mucho más compleja, y esto despertó el interés de muchos sabios alrededor del mundo de todos los tiempos. En Occidente, la comprensión de este fenómeno es un tema que la ciencia abordó desde hace muchos años, pero recién en 1975, el matemático polaco Benoit Mandelbrot propuso utilizar el término fractal, derivado del latín fractus, que significa quebrado o fracturado. Es por ello que es considerado el padre de la geometría fractal. Mandelbrot llega a interesantes resultados a través de un estudio que realiza para la empresa IBM, la cual le solicita que realice un estudio sobre cierto ruido que había en las comunicaciones. Mandelbrot descubre que, sin importar la escala que utilizara, siempre el mismo patrón se repetía una y otra vez. Esta irregularidad aparente descubierta por Mandelbrot en las comunicaciones resulta que es aplicable a absolutamente todo. Si bien Mandelbrot establece ciertas características para los fractales, hoy nos remitimos a las propuestas por Feder en el año 1988. Feder establece 5 características, las cuales son: 1. Los fractales tienen infinito detalle. Los fractales se basan en una geometría infinita y de infinito detalle, es decir, podemos aumentar miles de veces el lente de nuestra cámara y seguiremos viendo tanto detalle aproximadamente como el que tenía la figura original. 2. Los fractales tienen autosimilitud o autosemejanza. La mayoría de los fractales cumplen con el principio de similitud a sí mismos. Un ejemplo en la naturaleza es un brócoli. Basta con ver un brócoli y se podrá apreciar que el mismo está compuesto por infinitas partes de sí mismo. 3. Un fractal es iterativo o algorítmico. La información que lo genera es relativamente poca y en particular está basado en un principio de retroalimentación de los resultados, creando interacciones que dependen de los parámetros de entrada. 4. Los fractales tienen una dimensión no entera. Los fractales se caracterizan por tener una dimensión fraccionaria diferente a las enteras 1, 2 y 3. Por ejemplo, la curva de Von-Koch tiene dimensión 1.26, ocupa parte del plano con puntos de rugosidad, pero no llega a ser homogénea, o sea, no llega a tener una forma bidimensional. 5. Los fractales poseen características de no derivabilidad. Por su naturaleza fraccionaria y discontinua, las figuras u objetos fractales no poseen derivada en ningún punto, a diferencia de la naturaleza suave y continua de las funciones del cálculo. Todo este conocimiento tiene hoy aplicaciones variadas, tales como en comunicaciones. Podemos ver las antenas de los celulares son cada vez más chicas. También en las compresiones de archivos como en un MP3 o en un JPG, o en el cine para la confección de escenarios naturales. Esto que sabemos hoy nos sirvió para que la ciencia nos acerque a conocimientos mucho más profundos, como el saber que cuando modificamos una parte de algo estamos modificando el todo. Las imágenes abstractas de los fractales tienen el carácter de omnipresencia debido a que cada fragmento posee en sí mismo las características del todo infinitamente multiplicadas. Es decir, cada partícula posee dentro de sí misma la totalidad del universo. Por eso, cuando modificamos nuestro campo electromagnético, estamos modificando incluso cada átomo de nuestro cuerpo. Ahora bien, este conocimiento, si bien es nuevo para la ciencia convencional, es ancestral en todas las culturas panteístas que han habitado el mundo. Tomemos por ejemplo la cosmovivencia andina. En la misma se utiliza como referencia fractal la chacana. Dentro de la chacana están encerrados todos los secretos del universo.
vemos que el concepto de fractalidad también se utiliza en otras culturas como el hinduismo, el taoísmo chino, el shintoísmo japonés, entre otros cientos, que previo a la ciencia convencional llegaron a este conocimiento. Si bien la ciencia convencional utiliza el concepto de fractalidad en la tecnología, el uso de esta herramienta es utilizado de otras maneras en otras culturas. Tan solo como ejemplo, vemos cómo funciona desde la estructura de un pensamiento. Los pensamientos generan ideas que se transmiten a acciones y estas acciones repetidas se van a ir transformando en hábitos. Buenos o malos, esos hábitos son una manifestación fractal de los pensamientos. Las emociones influyen en los pensamientos y, a su vez, influyen en todo nuestro cuerpo. Todo lo que sucede en nuestro interior se ve reflejado en nuestra salud como una nueva manifestación fractal. Por esto mismo, y con este conocimiento, las medicinas ancestrales no ven al cuerpo desmembrado con sistemas que funcionan independientemente, sino como una unidad que está integrada a los pensamientos y a las emociones, que tienen a su vez los mismos componentes que el cuerpo físico, pero con una manifestación distinta. En nuestra cultura vemos los fractales manifestados en elementos tangibles, pero también existe fractalidad entre las emociones, los sentimientos, los pensamientos e incluso cómo estos se transmiten de capa en capa para transformarse muchas veces en enfermedades. Como es arriba, es abajo. Como es adentro, es afuera. Nos llega recién a principios del siglo XX, varios miles de años después de que culturas como la andina lo estuvieran ya aplicando en su ciencia médica. La fractalidad también es aplicable al espacio-tiempo. Se puede apreciar como un mes lunar, con sus 4 fases, incluye las 4 estaciones del año, como una primavera, un verano, un otoño y un invierno. Así como también una semana puede incluirlo. Y hasta en un día podemos obtener las 4 estaciones con sus características manifestadas de una forma similar. Un día también tiene su primavera, su verano, su otoño y su invierno. Todo este conocimiento se aplica en las mesas andinas, donde se representa al universo y al mismo tiempo se lo hace con el ser. La mesa andina manifiesta cada aspecto del ser fractalmente y trabaja desde allí aspectos que van modificando de forma que parece mágica sin serlo, ya que no se trata de magia, sino de un conocimiento milenario, al cual todavía como cultura nos falta aprender. Por ello mismo, es que debemos escuchar con humildad lo que proviene de la sabiduría ancestral, que viene demostrando una y otra vez el incunable valor que tienen sus conocimientos, en los cuales cada vez que la ciencia se aproxima, descubre algo que modifica y mejora la vida de toda la humanidad.